más de 1 millón de paneles solares. Cadenas nacionales versus conferencias de prensa. ¿Por qué la actual vicepresidenta electa Cristina Fernández de Kirchner no da conferencias de prensa? Por lo menos no las ha dado desde las PASO en adelante. ¿Y por qué recién ahora Mauricio Macri usará la cadena nacional más allá de la apertura de sesiones del Congreso, ocasión en las que las usó durante estos años de gobierno? Estamos con Silvia Ramírez Gelbes. Muchísimas gracias, Silvia, por estar aquí. Gracias. Silvia es doctora en lingüística, directora de la Maestría de Periodismo de la Universidad de San Andrés, investigadora y docente de esa universidad. Bueno, es muy interesante ver, por un lado, Mauricio Macri, que se había negado sistemáticamente a aprovecharse de las cadenas nacionales como un recurso de comunicación casi rutinario, apela este miércoles a 45 minutos de comunicación, según ha sido informado, para despedirse de alguna manera de su gobierno. Y por otro lado, Cristina Fernández de Kirchner, que de alguna manera insistió con su mensaje en muchísimas cadenas nacionales a lo largo de su gestión, no ha dado conferencias de prensa desde las PASO y desde el triunfo electoral de octubre. ¿Cuál es tu primer análisis de esto? Bueno, mi sensación inicial es que los tiempos comunicacionales han cambiado y vienen cambiando desde hace más de 15 años. Y tanto los gobernantes como los políticos en general buscan comunicarse con la ciudadanía directamente, sin voceros. Los voceros parece que estuvieran diluidos. En alguna medida eso era lo que funcionaba en el caso de la actual vicepresidenta electa, que trataba de comunicarse con la ciudadanía en forma directa, sabiendo que tiene facilidad de palabra. Ella puede llenar los espacios orales, algo que el actual presidente sabe bien que no tiene. Y eso, con toda seguridad, le ha impedido o lo ha hecho rechazar el uso de este recurso. Ahora, Silvia, en esta descripción que vos haces, sí, la cadena nacional, en el uso que le dio Cristina Fernández de Kirchner mientras era presidente, habla de una virtud que es su elocuencia, pero no habla también de una voluntad de control de la palabra y de la opinión pública, porque es una palabra unidireccional. Ella frente a una ciudadanía que la escucha y no la puede interpelar. Sí, sin ninguna duda. En todos los casos hay una intención de control. También en el caso del actual presidente, que intenta controlar lo que a él no le funciona bien. Por supuesto que es una intención de control, pero tiene que ver con no solo el control, sino la ostentación de algo que la vicepresidenta electa siente que tiene como un beneficio propio. Dicho esto, creo que en los últimos tiempos el pasaje a la comunicación con la ciudadanía, más que darse por medio de las conferencias de prensa o por las cadenas nacionales que prácticamente no existieron en estos 4 años, se dan por las redes sociales. Sabemos que el 18 de mayo la vicepresidenta electa anunció cómo sería la fórmula en la que ella iría como vicepresidenta, y sabemos también que en el día de hoy o el día de ayer el presidente actual nos comunica sus emociones a través de un mensaje grabado. Que es un video muy cortito y se pasó por redes sociales. Ahora, lo que parece interesante en estas comunicaciones vía Twitter e inclusive a través de la cadena nacional es que uno podría imaginar, sobre todo en las redes sociales, una democratización de la comunicación política en el sentido de que el líder, la figura de gobierno, se conecta directamente con los ciudadanos. Ahora, ¿no hay una pérdida de democracia en el sentido de que ese famoso cuarto poder, que es el periodismo interpelando con las preguntas necesarias a los gobernantes, desaparece? Porque en esa noche de mucho tuit del presidente electo Alberto Fernández de hace unos días, había un diálogo directo con los ciudadanos.
pero no suele ser tan directo con los periodistas. ¿Hay una pérdida ahí de democratización de la palabra? Sí, yo diría que no es solo del presidente electo y no es tampoco solo del presidente actual. Es algo que está ocurriendo en el mundo. Lo sabemos, por ejemplo, con los tweets de Trump. Claro. Hay un cambio en la comunicación. Eso es lo que está pasando, creo yo, y que tiene que ver con que los gobernantes tratan de instalarse en la escena ciudadana como un ciudadano más. No lo son, pero tratan de representar esto, que además se evidencia por medio de otros recursos. Si al comienzo de la democracia el presidente Alfonsín todavía tenía usos que podían entenderse como majestáticos, como propios de la majestad. El presidente actual, el presidente electo, la vicepresidenta electa, tienen otros usos distintos que se corresponden más con el habla de la calle. Sí, sí. Y eso busca también manifestar esta cercanía, que es solo ficcional, diría yo, con la ciudadanía. Ese objetivo está claro y se reconoce en las distintas figuras de gobierno y en los distintos usos que se le da a las cadenas nacionales o a los discursos o a las comunicaciones por Twitter o por otras redes. ¿Cómo recortan su relación con las obligaciones de gobierno a partir de este intento de minimizar el trato con la prensa? Pues es muy llamativo, sobre todo en el caso de la vicepresidenta electa como integrante de la fórmula, que no ha dado entrevistas y no ha dado conferencias de prensa desde las PASO y desde el 27 de octubre. Bueno, ella tampoco las daba cuando era presidenta. Claro. Es un estilo personal, ¿Es un estilo personal o es una intención de modular la opinión pública y la democracia y muy intencional en el sentido de que se dejan las preguntas incómodas fuera de la posibilidad de su existencia? Todo es multifactorial, en realidad. También hay algunos periodistas que sostienen que no los han autorizado a hacerles preguntas al presidente actual. Y si es cierto o no, eso no lo sé, pero la verdad es que en todos los casos hay un intento de mantener dentro de cierto escenario la propia palabra. Pero que existan conferencias de prensa es un indicador de un grado mayor de voluntad de aceptar preguntas que el hecho de que no existan. Siempre y cuando las preguntas no estén medianamente organizadas, sí. Pero podemos pensar en otros usos y también, como te digo, lo que yo interpreto es que se están dando cambios, efectivamente, y esta omnipresencia por un lado de las redes sociales y dilución de los voceros por el otro, me parece que va en camino de un cambio. Voceros al estilo Corach, decís, por ejemplo, durante el menemismo. Exactamente, algo a lo que estábamos acostumbrados hasta el gobierno de Fernando de la Rúa. No, digo, porque en lo que llama mucho la atención es ese contraste entre el cultivo de esa cercanía con la ciudadanía, pero la reticencia a responder preguntas más sistemáticamente con los medios de comunicación, más allá de las críticas que se tenga o no al periodismo y a los medios de comunicación. Ese momento de diálogo ha sido cada vez más difícil, ¿no? Sí, sin duda, sí, me parece que lo es en todas partes del mundo, a eso me refiero. Creo que hay una cuestión epocal, hay un cambio en este tiempo y que no se corresponde solamente con la Argentina. Puede leerse exclusivamente desde acá, pero creo que no es exclusivo de la Argentina. Silvia, una novedad en este año electoral fue la publicación por parte de la vicepresidenta electa Cristina Fernández de su libro, Sinceramente, y el aprovechamiento de ese escenario de presentación del libro para volver a instalar la palabra política sin que pareciera que lo hacía. Eso es como una especie de correr el límite de la palabra unidireccional, disimulando que no es palabra política, al extremo. Sí, probablemente la vicepresidenta electa hay una intención de
volver a la escena pública siendo ella lo que desde mi punto de vista ha sido siempre, que es una gran tituladora. Ella pone títulos al periodismo, a la prensa gráfica e incluso a los medios audiovisuales. Y ella lo sabe muy bien. Creo que disfruta, pero es solo una impresión, digamos, no puedo decirlo con conocimiento de causa. De cualquier manera, es cierto que no ha dado conferencias de prensa, pero sí ha hablado en estos espacios en los cuales de alguna manera habilitó un poco la palabra a los asistentes, que por supuesto eran propicios. Claro, por la presentación que se hizo en la Feria del Libro de Buenos Aires, la cantidad de periodistas estaba muy acotada y era una lista previa que excluía a la gran mayoría, ¿no? También. Eso, digamos, eso preocupa a alguien que, bueno, está pensando la formación de periodistas, preocupa en términos de democratización de la vida política en una sociedad. Bueno, este extremo en el que se llega para mantener arrinconado un poco al periodismo. La verdad es que a mí no me preocupa en el sentido de que creo que se está produciendo un cambio y me parece que el periodismo tiene que trabajar hoy con más datos y no tantas palabras, porque estar comunicando tanto lo que dicen los gobernantes a veces no hace más que reproducir el relato. Y claro, reforzar verdades a medias. Exactamente, dicho desde cualquier costado. Claro, sí, entiendo. ¿No? Entonces, me parece que lo que hay que hacer es ir por otro lugar y creo que hoy el periodista tiene que sofisticarse para no convertirse en un ciudadano cualquiera que tiene un teléfono celular. Claro, o en un vocero, ¿no? También en esta desaparición de los voceros, a veces los periodistas en la búsqueda del título también confirman estas posiciones. Otra cosa interesante es la presencia en el estrado judicial de una dirigente política como la vicepresidenta electa y este pedido que planteó en la declaración que hace hoy de que su alegato fuera transmitido por todos los canales. ¿Es una nueva refuncionalización de la palabra política y de la voluntad de instalar un discurso de manera dominante sin que se le hagan preguntas? Es una reproducción de esa costumbre de la cadena nacional del año 2015. Claro. En alguna medida, y aunque su función actual es la de, a partir del 10 de diciembre, ser vicepresidenta, todos creemos que a la expresidenta Cristina Fernández le gusta el protagonismo. Y, como te decía al principio, ella conoce sus habilidades oratorias, su capacidad de seducir desde la palabra, y lo que hace es intentar utilizar esas competencias en beneficio propio, tal como hace cualquiera. Ahora, Silvia, vos señalabas esta lectura de que el presidente Mauricio Macri, ante la falta de palabras o un dominio menor de las cuestiones de la retórica, prefiere otro tipo de comunicación. En el efecto colateral, una sociedad en la que la palabra del líder político tenga una aparición más restringida, ¿permite un mayor intercambio, una mayor libre circulación de palabras y de ideas? En todo caso, me parece que esto se da como se ha dado la elección. Hay una mitad de la población que se siente incómoda por el empleo de la primera persona, el singular, de la actual vicepresidenta electa. Y hay otra mitad de la población que se siente seducida por ese empleo que le hace sentir a una líder. Le hace sentir que está frente a la palabra de una líder. Dicho esto, me parece que la conjunción de las dos cuestiones debiera primar. El reconocimiento de que una palabra muy impositiva resulta incómoda, algo que creo que la ex
presidenta también ha reconocido y por eso ha dejado un poco el espacio, el primer lugar en una fórmula, más allá de las lecturas políticas que ella haya hecho. Y por otro lado, creo que también es beneficioso dar espacio a nuevas formas de comunicación, como pueden ser estos videos del presidente, siempre y cuando no resulten tan, diría yo, ficcionales, que las propias redes sociales terminen sintiéndose incómodas o burlándose de ellos. Claro, es decir, en lugar ese dominio soft de la escena por otros medios, por otro tipo de construcción. Exactamente, claro. Que se acerquen más a los jóvenes, pero sin pensar que cualquier ciudadano va a ver un video en el cual el presidente ingresa en una pizzería y hay alguien que lo está tomando desde un celular y la persona que está dentro de la pizzería se asombra porque ha llegado el presidente. Ahora, pero más allá de la credibilidad o no que tenga ese encuentro casual de la figura del presidente Macri en estos contextos, y más allá de la razón por la cual se mantuvo al margen de las cadenas nacionales que, según tu lectura, tiene que ver con una deficiencia retórica. Sí, no solamente, también con una convicción, estrategia, claro. Por supuesto. Más allá de esas causas, una sociedad donde la palabra del líder político tiene menos presencia, ¿es una sociedad de mayor convivencia discursiva, por llamarlo de alguna manera, al fenómeno? Depende de qué sociedad. La nuestra es una sociedad que todavía parece requerir de personalismos, incluso cuando esos personalismos son faltos de palabra. Y me parece que las manifestaciones en apoyo de distintos líderes dan muestras de eso. De modo que yo no me animaría a decir hoy que en la Argentina este uso más restringido de la palabra puede colaborar con la democratización de la palabra, no necesariamente. Y con la sensación o la percepción de parte de la opinión pública que no apoya a ese líder y entonces no tiene que escucharlo minuto a minuto en una cadena nacional cada vez que prende la televisión. Nuevamente te digo, esto ocurre con la mitad de la población y la otra mitad siente todo lo contrario. ¿No? Ojalá llegásemos a algún punto de empalme de la mayor parte de la ciudadanía. El punto de empalme no es la ley que regula el uso de las cadenas nacionales para cuestiones muy extremas y muy únicas. Mira, justamente creo que el gran especialista en el tema de la ley de servicios audiovisuales es Martín Becerra, y hablando con él me decía el artículo de cadenas nacionales, que es el 75 de la ley 26.522, no ha sido tocado. Otros artículos sí hay partes derogadas. Este artículo dice que se puede usar la cadena nacional en situación de trascendencia nacional. Claro. ¿Quién define qué es trascendencia? Ese es el problema. Pero ¿cuántas cadenas nacionales hubo durante los gobiernos de Cristina Fernández de Kirchner? Durante los 8 años hubo más de 150, pero en el último año, 2015, hubo 44. Claro. Ella, en diciembre de 2014, avisó que iba a usar la cadena nacional y lo justificó diciendo que era el único modo de dar a conocer a la ciudadanía las acciones de gobierno. Y ahí ingresa este espacio nebuloso de la semántica léxica de trascendencia. Claro, trascendencia nacional cuando, bueno, hay otras maneras, ¿no? Según el Estado tiene recursos múltiples para dar a conocer sus acciones de gobierno, ¿no? Puede ser, pero esta puede ser una. Y con esa frase, trascendencia nacional, está habilitado. Claro, habría que precisar esa noción. Muchísimas gracias, Silvia, por estas precisiones. Gracias a vos. Nos vamos a un corte en la repregunta Noticias a Fondo y enseguida volvemos. No se vayan.